los elementos y características del género dramático. Ya todos entregaron su hoja, la tienen contestada, entonces vamos a identificar los elementos y también lo que más me interesa es que ustedes observen que para hacer un análisis del texto dramático yo puedo utilizar todos estos elementos, hablar de las acotaciones, qué informaciones me da, hablar de los personajes, cuáles son, de qué tipo, cuáles son sus características físicas, psicológicas o sociales. Puedo meter también características del contexto, por eso venía la pregunta donde tenían que investigar acerca de Rosario Castellanos. Empezamos. ¿Quién lee la primera parte del primer texto donde viene el origen del texto dramático, por favor? ¿Quién ya la tenga a la mano su hoja? Es un texto literario creado para ser representado o interpretado frente al público. Surge en Grecia, en sus inicios las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto de Dioniso, dios del vino. Luego fue evolucionando hacia diversos temas. Realiza un dibujo que representa el inicio del género dramático. ¿Y qué dibujaste? Dibujé según el Dioniso y las otras, unos muñequitos estaban como rindiendo el culto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera describirnos qué dibujó? Yo dibujé a un dios y aparecía que era del vino. ¿Y alguien más? Ustedes fueron los que buscaron la imagen en internet, ¿no? Del dios. Luego la siguiente, ¿cuántos personajes aparecen en la obra El Eterno Femenino de Rosario Castellanos? 13. Este número está relacionado con los nombres. Entonces saltamos hasta donde dice tiene lista de personajes, escribe los nombres de los personajes que aparecen. Díganme uno. Agente, Peinadora, ¡Reportero! ¿Quiénes son los personajes que llevan más carga en la historia? Hay personajes que aparecen más de una vez, esos serían los más importantes para la trama de la historia, y también hay personajes que solamente aparecen en una sola escena o que interactúan muy poco. ¿Cuáles son los personajes que menos dicen o que menos hablan en la historia? El boxeador, los dos hijos, cuando son niños. La mamá. La mamá no aparece una sola vez, pero sí tiene más peso en los diálogos que los dos hijos. Los dos hijos nada más tienen como una o dos intervenciones. Luego viene, la obra dramática consiste en acción dialogada entre los personajes. Escribe un ejemplo de diálogo entre dos personajes tomado de la obra. ¿Quién me da el ejemplo? ¿De qué? Del diálogo tomado de la obra. ¿Quién dijo yo? Cuando están hablando la dueña y hay una que dice las regalas, una de las comunes y las constitutos, las del diario, y la gente le responde, eso es un promedio mínimo de 52 horas al año, 52 horas al día. Entonces cada que me pidan a mí que coloque un ejemplo de diálogo, pues debo colocar la interacción entre dos personajes en la historia. Luego vienen características y elementos del género dramático. Es representada por los personajes mediante sus acciones o diálogos. La obra inicia poco antes del conflicto con el propósito de presentar a los personajes y dar el antecedente del conflicto. ¿Qué detona el conflicto en esta obra de teatro? La máquina de los sueños que vende la gente. Luego, dan las características físicas, psicológicas o sociales de al menos 3 personajes. ¿A quién escogieron describir y qué características tendría ese personaje? El de Lupita, ¿Qué características tiene? que es joven, hermosa, tiene buen cuerpo, es un poco ambiciosa y de repente es muy coral. Esa descripción es correcta, pero ¿se mantiene toda la obra? Toda la obra, Lupita es joven, hermosa. No, bueno, al principio ya después ya sí. Recuerden que la obra va de, las escenas van de juventud del personaje principal hasta la vejez. Luego, otro personaje que aparte de Lupita que describieran.
La madre, ¿alguien la colocó? Era abnegada y conservadora. Abnegada y conservadora. También. Otro más, un tercer personaje. ¿A Juan? ¿Nadie? ¿A Juan? A la hija, a Lupita 1, ¿nadie la describió? Juan era resentido, verdugo y sorpresivo. Luego, su espacio y tiempo, ¿de qué? ¿De quién? De la obra, son limitados a lo que señala el autor o el director. ¿Cuáles son los espacios o lugares en los que se desarrolla la trama de esta obra? La estética o el salón de belleza, la casa, la oficina, ¿qué más? El programa de radio. Recuerden que la casa, aunque nosotros la vamos a utilizar como una sola casa para todas las escenas, en las descripciones son distintas casas porque pertenecen a distinto tipo de sueño. Luego, ¿cuánto tiempo transcurre en el desarrollo de la acción? Menos de un día. Menos de un día, ¿por qué? Porque Es en el tiempo que la ven. Y solamente es un sueño y no soñamos más de... Soñamos solamente un par de horas. El sueño me daba la pista del tiempo, pero también había otra cosa que me daba la pista del tiempo. ¿Cuál era? la que la estaba peinando, lo que la estaban peinando Que estaba en la máquina de peinados. ¿Y cuánto tiempo por lo regular se tardaría una persona peinándose? No más de un par de horas. Entonces, por lo tanto, el tiempo, tomando esos elementos, solamente ocurría en unas horas. Luego, el estilo es directo, es decir, cada personaje habla por sí mismo. La lista de los personajes que ya la dimos. Tiene acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Explicaciones de los personajes o de las acciones, características de la escena. Y les pedía que escribieran una acotación que tuviera que ver con la luz. ¿Quién encontró alguna? A ver, entonces. La luz se abrió a la misma sala de estar que de Lupita, solo que pues está día y ya no. ¿Alguien encontró otra diferente? La cámara enfoca ¿La cámara qué? enfoca Ahí en ese caso, la cámara enfoca Lupita sería de luz. Sería de un movimiento de cámara, pero también es una rotación. Nosotros nos encontramos oscura. La luz se abre en la pantalla de la pantalla de la televisión, el resto del computador la ocupa el tele. A ver, ¿quién más? Al iluminarse el escenario aparece un bosquejo. Oscuro, sobre el telón de fondo se proyecta una película muda que ilustra el corrido. Entonces, hay muchos cambios de luz marcados para una representación teatral. Nosotros no la vamos a seguir porque no vamos a representarla en un escenario formal y tampoco tenemos en a la mano un juego de luces específico como el que se utiliza en los escenarios hoy en día. Luego, escribe una anotación que tenga que ver con las acciones o actitudes de los personajes. Esos, por eso, la mayoría de las veces están entre los mismos diálogos, entre las mismas intervenciones. Denme un ejemplo. Perico cantando. Perico cantando, ¿qué más? Acotaciones, lecciones o voz de los personajes. ¿Nadie? Lupita obedece sin parpadear y no retrocede horrorizada. Y es la prima que decía que quejumbrosa, escandalizada, otro que sea feliz y ahora abrazada. ¿Eso para qué les sirve? Eso sí la vamos a utilizar. Para los que van a hacer las escenas tienen que tomar en cuenta cómo viene que tienen que decir cada uno de los diálogos, si es sorprendido, si es escandalizada. Luego, escribe una acotación que se refiere a la escenografía o los utensilios que aparecen en escena. De utensilios que encontraron, ¿qué elementos pueden aparecer en escena? Encontré uno que dice con una bandeja y varias tazas. Con una bandeja y varias tazas. ¿Qué más?
saca una foto de su bolso. Otra. En un sofá cubierta con un velo y vestida con el más convencional y con un traje de novia. En la escena de la luna de miel. ¿Qué más? La peinadora conducida a la mujer con la que se trabaja al secador se acerca a escuchar con curiosidad. Luego viene, se divide en actos, cuadros o escenas la obra de teatro. Nosotros no leímos la obra completa de Octavio Castellanos, sino solamente el primer acto. Y ese primer acto está dividido por escenas. Y ya vimos que la escena depende del escenario, cuando se cambia la escenografía, o cuando entran o salen personajes de la escena que se está llevando a cabo. ¿Cuántas escenas aparecen en esta obra? 8. Tomando en cuenta el final. A ver, ¿cuál es la primera? El salón de belleza, la luna de miel, la casa. Son 6. Luego, La otra casa. la otra casa. Los niños, y luego ya cuando aparece Cuando aparece Lupita 1 y el Perico. Ajá, y la foto. Y por último, regresamos al salón. Entonces son 7. A ver, se pueden tomar, algunos toman en cuenta el asesinato, a lo mejor por eso surgió la confusión, pero en esa parte donde viene el poema que nos cuenta el asesinato del esposo y la secretaria, no aparece en voz de quienes se nos dice ni nada, sino simplemente es como una información adicional, entonces no forma parte de una escena en particular. Puede estar escrito en verso o en prosa. Escribe un ejemplo de verso encontrado dentro de la obra. El único que encontramos es el del asesinato. Entonces, con que tan solo pusieran una línea de esa información ya está correcto. Elementos del texto dramático. Tenemos el tema, asunto o idea principal. ¿Cuál es la idea principal que se desarrolla en esta obra? Los sueños de Lupita, o podría generalizarlo más y podría tratarse de los sueños que puede tener una mujer de determinada situación social o contexto social, ¿no? Dependiendo de los años en los que está escrita la obra. La trama, ¿de qué es de lo que trata? De una máquina que produce sueños y qué ocurre cuando alguien la prueba, ¿no? Esa podría resumir la idea central. Luego el argumento, recuerden que la trama tiene que resumir, igual que el cuento, cuando vimos la trama en el cuento, resume a grandes rasgos de la idea que se está tratando en el texto. Y el argumento sí tiene que decirme el orden, qué aparece primero, qué aparece después, que es la numeración o la numeración de las escenas que acabamos de hacer hace un rato. Luego, título de la obra. El título de la obra o de cualquier texto siempre va a ser el primer acercamiento que tenemos. Cuando nosotros leemos un cuento, un poema o cualquier texto literario, lo primero que observamos es el título y podemos inferir o más o menos ver de qué va a tratar o darnos una idea. En este caso, ¿ustedes cómo creen que se relaciona el contenido con el título? Si el título de la obra es El Eterno Femenino, no se llama La Máquina de los Sueños. ¿Por qué le puso El Eterno Femenino? Porque habla de la imagen de la mujer al principio, ella es al final con su hija. A lo mejor es algo que se repite, encontrando eso de como era la mamá tradicional que por acá la describieron, hay un sueño donde ella intenta hacer lo mismo con la hija, ¿no? Y prohibirle que vaya a la universidad y que sea diferente. Ahí puede ser un recorrido. Otra idea, la dice que hasta la decir que ¿se te fue? Sí. ¿Quién más puso por qué El Eterno Femenino? ¿Nadie la contestó? A ver, lean su respuesta. Pues porque es un estereotipo de todo lo que pasa en una mujer, ¿no? De lo que según hace Ah, vida. por lo que funciona como cientos de estereotipos. ¿Qué estereotipos tengo? Específico.
La hija sería la feminista, ¿no? El único personaje feminista diferente. Pero el estereotipo que sería pues la luna de miel, cómo debe comportarse, y que sobre todo los estereotipos están más marcados en todo lo que le dice la mamá en la casa, ¿no? Cómo debe comportarse, lo que debe hacer. Y la liberación del estereotipo al final surge cuando ella ya no, en los diálogos, donde dice que por fin ya se liberó del esposo, que ya puede hacer lo que ella quiere, que ya no tiene que hacerse cargo de los hijos, todo eso. Luego, autor, características o datos del contexto social de Rosario Castellanos o resumen de su biografía. Rosario Castellanos, 25 de mayo de 1925, México DF, muere el 7 de agosto de 1974 en Israel. Poeta, novelista, promotora cultural, diplomática y defiende los derechos de las mujeres. Es como lo que dijo de Lupita Ross, feminista. Sí, las obras de Rosario Castellanos tienen mucho que ver con los temas femeninos o su tema es ¿Alguien encontró otra característica diferente? Pero yo ya leí que era depende a donde ella se desarrolló en su infancia, porque ella se desarrolló y desde ahí también ella toma como que la idea de escribir todo lo que ella está viendo y cómo es que haya mantenido sus culturas, y es por eso que ella también en la obra como que da a enmarcar eso. Sí, también le interesa mucho como enmarcar la cultura mexicana. Ella pasó toda su infancia en Chiapas, era de una familia acomodada, tenían un rancho, y entonces empiezas a ver cómo son las diferencias entre la servidumbre de la casa y los dueños y cómo se conviven unos con otros y las injusticias desde pequeñas. Por ejemplo, tiene novelas que tratan sobre esa parte, ¿no? de las injusticias de la servidumbre o del trabajo doméstico, y después defiende mucho el derecho de la mujer a hacer o a pensar de forma distinta a la tradicional. Si muere en 1976, 74, calculando entonces a qué contexto social pertenecería más o menos su obra, y encontró el año de publicación del Eterno Femenino. 1975, entonces la descripción sería más o menos todavía los estereotipos femeninos que se tienen en la década de los 70. Entonces, esta información me sirve a mí para colocar y corregir lo que había puesto en tema. ¿Cuál es el asunto que se habla, la idea principal del tema? Los estereotipos femeninos en la década de los 70 en México. Esa podría ser, me ayuda ya, la información de la autora me ayuda a corregir algunas de mis respuestas. Y por último, toda obra literaria invita a la reflexión de asuntos humanos. El lector siempre debe tener una opinión al respecto. ¿Cuál es tu opinión acerca del texto de Rosario Castellanos y cuál crees que es la crítica social que hace? ¿Cuál es su opinión? O el por qué. No solamente si les gustó o no les gustó, sino intentando conjuntar todos los elementos que podrían decir acerca de la obra. A ver, Cristian, lee tu opinión de la obra. Me puse que estuvo muy buena, pero la parte que más me gustó había sido la del perico, porque le remedaba todo lo que decía Lupita. ¿Y qué crítica social crees que pueda hacer la obra? ¿Bueno? ¿Qué crítica social crees que tiene esta obra, más o menos ligado a lo que dijo tu compañero hace rato? Él ya lo dijo, pero... Crítica social. A ver, Osma, ayúdale. De crítica social. ¿Quién no tiene? ¿Quién sí lo tiene? ¿Quién sí tiene su comentario completo?
eso es lo mismo, de que tiene un estereotipo y bueno, que la obra tiene ese muy marcado porque podría haber soñado cualquier otra cosa, ¿no? Que fuera, digamos, de lo que ella quisiera, pero sueña con lo mismo que quiere cada mujer, casarse, tener una luna, cosas así. En ese tiempo. Yo le puse que el humor combinado con la realidad de la que se vivía anteriormente o actualmente se ve en ciertos lugares donde todavía llevan a cabo las costumbres de antes. Sí, porque todavía lo interesante es que es de los 70s, pero podemos casi afirmar que, como dice su compañera, en algunos lugares todavía se sigue viendo muchas de estas situaciones que se viven en la obra. A lo mejor muchas personas han evolucionado, su forma de pensar es distinta, pero en muchos otros lugares de nuestro país pues todavía sigue teniendo muchas de estas características la vida femenina o el mundo femenino. ¿Alguien más? Bueno, la idea es, con esto terminamos de ver características del género dramático. Ya pueden ustedes distinguir qué características tiene entonces el género narrativo, cuáles serían sus elementos, qué características tiene el género lírico y qué características del género dramático. Hay que marcar una diferencia. Este género dramático, a diferencia del anterior, pues lo tenemos en dos partes, ¿no? Uno que está pensado para el texto de representación o de la acción teatral y el otro que está de la lectura, como los dos anteriores. Entonces yo puedo tener un autor, que es Rosario Castellanos, que escribe la obra, pero si alguien ya hace el montaje de la puesta en escena, entra una figura muy importante para el teatro, que es el director del teatro, que es el que hace las adaptaciones, el que le dice a los actores cómo deben organizarlo todo. Entonces, ahora el tiempo que resta, pónganse a ensayar lo que les hace falta. Y mañana vemos géneros mayores y menores del teatro y con eso terminamos ya los temas para el día del examen. Se empiezan a... A ver, vense para acá. Una así como una copia de examen. No, sí la tenía. Sí la encontré. No, sí la tenía. Gracias.
compañía tomar de nuevo. Vamos a intentar hacer un ensayo general. Ahorita todavía no pasen los de la primera escena. Con la selección de lo que les toca dar. Empezamos. Los demás guardamos silencio. Cuando termine luego ellos se paran los de la escena 2 y así. Empezamos. ¿Quién va a ser el No hay. Esta vez, señora, se trata de algo nacional, inaudito, insólito, un producto nuevo. ¿Otro? Pero si todavía no hemos acabado de pagar los abonos del último producto, no nos guste nuestra casa. Hace justamente 2 meses. El progreso va rápido, señora, y nadie podrá detenerlo. En cuanto al aparato viejo, si eso es de lo que se preocupan, la compañía lo toma como enganche de nuevo. Lo demás ya lo sabe usted, que es mi cliente consentida. Usted paga como quiere y cuando quiere. Y si de veras no quiere otro, No hay problema. La fianza que se deposita al principio nos cubre contra todas las eventualidades. abusados, ¿no? En los países latinos donde el apellido es alambrista, son frecuentes los cambios de voluntad, de domicilio, de nombre, de temperatura y hasta de gobierno. La casa se ve obligada a tomar sus precauciones. ¿A poco te la casa? No se hace nada. Los managers de nuestra compañía han tenido en cuenta las peculiaridades de la clientela al diseñar su sistema de crédito para estar a salvo de cualquier contingencia. ¿Quién está a salvo? La compañía, digo, la clientela. Qué muchacha tan simpática. ¿Dónde aprendió a hacer tantas preguntas? En un lugar distinto a donde a usted le enseñaron las respuestas. Por eso es que no coincidimos. Señora, ¿no tendría usted inconveniente en invitarme a tomar una taza de café? Me encantaría que lo preparara la señorita con las manos. ¿No prefiere usted que yo le haga un té con hojas de té meca? He querido hablar privadamente con usted, porque todavía estamos en una etapa de experimentación y se trata de un secreto. Mire usted a sus clientes con la cabeza metida dentro del cenador. ¿Cuánto tiempo dura el primer? Depende de la cabeza de cada uno. El promedio, según las estadísticas, es de 1 hora. 1 hora, ¿no le parece monstruoso? 1 hora en que no se puede platicar, ni oír el radio, ni ver la televisión, porque con el ruido no se entiende ni una sola palabra. Ni leer, porque se tienen las manos ocupadas con el manicure. Ni A ver, nada. hasta ahí va bien, pero no has resumido nada de lo de tus diálogos, ¿no? Tú hay que ponerte a resumir para que tus diálogos sean más cortos y sean todo más rápido, porque ya lo tienen resumido para que no se tarde tanta la acción. Tú quédate con la intervención de lo más importante, ¿sí? Los de la escena 2, la luna de miel. Ya tenemos personaje. La Ana ya está lista. Ándele, se van a ir de luna de miel. Vamos a ver, párrafo 4, inciso C del derecho conjugal despachado. Inciso F, misión cumplida. Inciso H, la chiquita, quiere decir, no estoy muy seguro, pero 3 puntos suspensivos en caso de duda. Y aquí está, inciso M. Cosas. Mírame a los ojos. ¿Cómo me lo debes mirarme así? Bájate el velo y hizo falta desvergonzada. Ahora sí, mirar a los ojos y
¿Ha sido esta tu primera vez? ¿Qué manía tienen los hombres de preguntar lo mismo? No sé de qué me estás hablando. Digo que hiciste tu primera vez que te casas. Ah, bueno, claro, faltaba más. Bueno, ¿ya has llegado pura al matrimonio? ¿Qué no me ves? Sí veo, pero no soy muy experto. Esto parece salsa katsu. Salsa katsu es plasma de la mejor calidad. Compré un cuarto de litro en el banco de sangre. Muy bien contestado. A mí me hubiera... Muy bien contestado. A mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado comprar alguna otra cosa más bonita con ese dinero, un vestido, unas medias, pero mis amigas me aconsejaron lo primero, decían, y pues ni modo. Pues tus amigas tienen razón. Y ahora la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Te gustó? ¿Gustarme? ¿A mí? ¿A una muchacha decente? ¿Por quién me tomas? ¿No te gustó? Me pareció repugnante, asqueroso. Gracias, Lupita, ya sabía. Gracias, Lupita, ya sabía yo que no ibas a fallarme. A la hora de hablar. Gracias. No volveré a permitirte que te acerques nunca jamás a mí. Ni siquiera si te lo digo. ¿Serías capaz? Naturalmente, ¿qué podría impedirte? Tengo la fuerza y el derecho. Además, tú me juraste obediencia en tu nada. Juré por ignorancia, por inocencia, y ahora tú te aprovechas de mi situación. ¡Infame! Vas a ver lo que suceda. ¿Crees que has apurado ya la copa del dolor hasta las heces? Permíteme una sonrisa. Lo de hoy no fue sino un pequeño botón de muestra. Pero si me dolió horrores, me destrozaste, mira. Esa es mi parte favorita. Pero eso no es nada. Y va a llegar el momento en que no te vas a quejar de lo duro, sino de lo tupido. No me apiadaré de ti, aunque me lo supliques hincándote los pies. ¿Crees que un macho mexicano va a dejar conmoverse por unas lágrimas de cocodrilo? No. Seguiré implacable hasta... Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, ellos ya conocen la situación y qué tienen que decir más o menos cada uno. Cuando están en la representación va a haber una gran carga de improvisación. Entonces, por eso es importante que sepan cuál es la acción principal, cuál es el punto clave y que sean capaces los que están al frente de, si se les olvida, poder seguir con la idea de improvisar y apoyar al otro actor que está al frente. ¿Sí? Tercera. Yo llego después. Es una verdad, de gran alanza y rápido. Abierto de visones, soy yo, su segura servidora, Lupita. Y que no me gusta presumir, pero cuando me comparo con otras, como Margarita, la del 7, por ejemplo, que se volvió al corral, o como Carmen, que después de varios luchazos en el hueso tiene que ser relatada por los mozos de la cuadrilla. Me consta que es por ellas no quedó buena casa, buen encierro, se creían al castigo, pero necesitaba el temple de Toledo de Juan. Claro que también te ayuda las noches de la luna, los mariscos, los clavaditas en la quebrada, aunque no deja de ponerse nervioso con la idea del función del hotel y los nervios a la espalda. No hay más que un paso, que gracias a Dios mi Juan nunca lo dio, pero que oír para que le haga las llamadas de atención del juez de la clase y a veces suspender la carrera del programa a causa del Martín, pero aquí, pisando terreno propio, reservas, laureles, renoveras y verónicas pases de rodillas manoletinas. Lupita. Qué padre que viniste a ayudarme a sacarle los hombros. Estás loca, ese no es el comportamiento de una señora. Soy feliz, mamá. Ahí está precisamente tu error. Una señora decente no tiene ningún motivo para ser feliz. Y si lo tiene, lo disimula. Hay que tener en cuenta que la inocencia ha sido mancillada, su pudor violado. A ver,
beneficio. Ella acaba de moralizarse para conocer la bestia. ¿Cuál bestia? El marido, claro. Y no me vayas a sentir como que porque voy a pensar que todos los esfuerzos que hice para educarse fueron en vano. Luego siendo ajeno para pagar escuelas más caras de los hermanos más exclusivos para luego recibir este pago. No lloro porque se me secaron los ojos de tanto ser ajeno, pero si pudiera llorar. Mamá, por favor, no te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? Lo que he visto, lo que he sido sintiendo. Mi dinero tirado a la calle, los sacrificios volviéndose amarillos en las paredes y tú tirando como loco. Pero no le gusta, mamá. Ah, no, entonces, ¿por qué? ¿Eres la hija de San Vito? Estaba contenta, mamá, pero no por lo que tú te imaginas. Dios me libre y me guarde. Estaba contenta porque parece que estoy esperando. Jesús, María y José, y tú en esas fechas aflójate el cinturón. Necesitas una bata cómoda para dejar crecer al niño a gusto desde el principio. Jesús, María. ¿Te sientes mejor? No te estoy viendo la cara. ¿Tienes miedo de soltar? ¿No? ¿Cómo te atreves a contradecirme? ¿Quién sabe más de estos asuntos, tú o yo? Claro, tienes más. ¿De veras? No. No puede ser, pero hay una que vamos a arreglarlo. Para ahora mismo no te apures. Vete. A ver, hasta ahí, como que se va a acabar el tiempo, igual que la gente en la primera parte, puedes resumirla un poco más, nada más quédate así como que estás contenta por lo de Juan y todo eso, para que entren luego en escena y no tengan que ser tan largo. Y recuerden también, aparte de la improvisación, ya empiecen a ensayar con las tonalidades de la voz, así como le hiciste Jesús, María y José, ahí sí lo hiciste bien. Pero lo anterior, eres tú una mamá muy chantajista, o sea, así de yo cosiendo ajeno, yo mandándote los pasos. Así como eres así, normalita. Así de normalita. Así como cuando me dicen, ya mira. Entonces, mañana terminamos de ver los temas del examen y es el último día para ensayar.